La prédica que vamos a estar llevando la titulamos Obediencia, Puente de Bendición. Saludamos a una persona que nos está visitando por primera vez. Es Luis Medina García. ¿Dónde está Luis? Le invito a Alison. Bienvenido, bienvenido. ¿Por qué puente de bendición? El Espíritu Santo me ministraba, ¿verdad?, acerca de lo que es un puente. Y para todos nosotros sabemos que vamos por la calle y hay puentes por donde quiera, ¿verdad? Así que el puente tiene la función de conectar de un lugar con otro, ¿no? Hay el puente Dos Hermanos, por ejemplo. Había una división, ¿verdad?, que es la bahía. Pues entonces se construyó un puente para permitir que el acceso al otro lado de San Juan. Así que la obediencia la vamos a ver como un puente, algo que me va a dar acceso a una bendición, acceso a las promesas de Dios, me va a dar acceso al propósito de Dios en mi vida, lo que significa que vamos a tener la obediencia como ese puente que me va a permitir alcanzar, que me va a permitir llegar, que me va a permitir conectarme, ¿no? Así pues, por eso es obediencia, puente de bendición. Es necesario que reconozcamos que al confesar a Cristo como Salvador personal de nuestra vida, ¿verdad?, venimos a ser reflejo de Él. No se nos puede olvidar que llegamos a Cristo y dice la palabra, ¿verdad?, que somos nuevas criaturas, que ya lo viejo fue quitado. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, no tenemos que ver como Él nos ve. Muchas veces nos seguimos viendo con los defectos que teníamos, o con los defectos que el mundo dijo que teníamos, o con la suciedad que teníamos antes de venir a Cristo. Porque ciertamente aquí todos los que estamos y que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido un ex algo. Diga ex algo. Quizás uno fue un ex drogadicto, ex alcohólico, ex fornicario, un ex mentiroso, ¿verdad? Y quizás pues tantas cosas que somos ex que no están dentro de la obediencia de lo que Dios quiere en nuestra vida. Así que vamos a, como les dije, a reflexionar y a entender que nosotros somos reflejo de Dios. Y vemos a Dios como alguien muy lejano cuando realmente Dios está muy cerca. Y tenemos que ver la salvación, ¿verdad?, que nos ha sido dada, como cantábamos, ¿verdad?, que fuimos limpios. Y vamos a vernos entonces en ese, ¿verdad?, reflejar a Dios para el mundo entero. Así que Dios comienza a manifestarse a través de nuestra vida. Usted no puede decir que llegó a Cristo, no debemos decir eso y quedarnos en el mismo lugar estancado. Mire, la salvación es tremenda. Eso nos garantiza, ¿verdad?, una vida eterna en el cielo. Pero trae mucho más. La vida en el Señor es una vida abundante. Ese es el comienzo. Y cuando decimos que somos transformados es porque nuestra vida tiene que ser cambiada para que podamos ser, ¿verdad?, ese reflejo de Dios para otros. La obediencia es un aspecto importante de todo cristiano, ¿verdad?, de todas las personas, porque más adelante vamos a ver que la obediencia no es solamente, ¿verdad?, aún los que no tienen a Cristo deben de vivir en obediencia. Pero a la obediencia que me estoy refiriendo en este momento es nosotros como cristianos llegamos en una condición y tenemos que ver a Cristo tal cual es y vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido, y eso se llama obediencia. Si yo preguntara aquí, cojo de estas personas que hay acá, cojo un 90% de las personas y yo le pregunto de manera individual ¿qué es para ti la obediencia? Estoy segura que por lo menos el 90% me va a decir una palabra por lo menos que definiría obediencia. Si yo le pregunto a un niño ¿qué es obediencia para ti? Me dice hacer caso. ¿O qué es obediencia para ti? Hacerle caso a mi mamá y a mi papá. ¿Verdad que sí? Así que cada uno de nosotros no es que estemos desconociendo y no tengamos ese conocimiento de lo que es obediencia, pero vamos a entonces en este día a retomar ese concepto y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Así que tengo un significado de obediencia
que viene del hebreo, ¿verdad? Dice que obediencia es escuchar inteligentemente. ¿Quién había escuchado ese término antes de escuchar? Habíamos oído, o sea, decir, no es lo mismo oír que escuchar, pero escuchar inteligentemente. Ese es el significado que se le da a obediencia. Lo que significa que posiblemente los que hemos sido desobedientes no hemos estado atentos a escuchar con inteligencia. Y hoy es el día donde decidimos escuchar con inteligencia. El escuchar con inteligencia no es otra cosa que estar atento, que prestar atención a esa información que estamos refiriendo. Y el escuchar es una de las destrezas del lenguaje necesarias para la comunicación. Si nosotros tenemos una comunicación que no sea efectiva, posiblemente el término de obediencia se nos va a ser muy difícil. ¿Comunicación con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo. Así que vamos a prestarle mucha importancia al escuchar inteligentemente, que es prestar atención, es prestar oídos con docilidad, siendo dóciles. Porque cuando escuchamos la palabra del Señor, somos confrontados y muchas veces no queremos escuchar con esa inteligencia porque no nos gusta, no somos dóciles, ¿verdad?, a recibir esa palabra. Así que me dice, pues tenemos que ser dóciles. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra obediencia en la Biblia? Aproximadamente 1000 veces. Y digo aproximadamente porque puede estar entre los 900, 1000 veces. Lo que me deja saber que para Dios esa palabra es sumamente importante. El diccionario de la lengua española me dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona de la que manda. O sea, tenemos un jefe, tenemos nosotros como padres en nuestras casas, ¿verdad? Tenemos instrucciones. Así que lo que se establece como orden y como norma tiene que ser aceptado y tiene que ser cumplido. Ahora vamos al concepto bíblico de lo que es la obediencia. La obediencia a Dios es considerada una virtud. Y una virtud es algo que cumple un propósito específico y que ese propósito es bueno. Que lo que alcanza la virtud es bueno. Y se define como acatar su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Aceptar sus designios, lo que Él dice que es. Someterse a su autoridad. Y aquí hay una palabra que suena un poco fuerte, que no nos gusta, y es someterse. El ser humano tiende a rechazar, a resistir la cuestión de someterse a una autoridad. Es por tanto una actitud que el ser humano debe aprender. Dijimos que es una virtud, es una actitud que nosotros debemos de aprender, que no viene de manera innata. Llegó la salvación a través de Jesucristo. Y vamos a verlo a Él más adelante como el modelo perfecto de obediencia. Pero la obediencia se aprende. No viene de manera innata. Es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. Así que si yo llegué a Cristo desobediente, se supone que con el paso del tiempo, recibiendo su palabra, ¿verdad?, que me enseña, pues yo alcance cierto grado de obediencia. Porque como dije, es un proceso. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si sabemos que ya dije, establecí y tengo la seguridad y la certeza de que es así, que todos conocemos lo que es el término obediencia, aunque sea con una palabra? Yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Reflexiona sobre eso. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? El primer escenario que Dios usó para enseñar la obediencia, y vamos a ir a mi libro preferido, ¿verdad?, en Génesis. El primer escenario que Dios utilizó con la creación fue allí cuando colocó en el Edén a ese hombre creado, a ese hombre que Él sopló vida y que era, digo yo, el regocijo del Señor, ¿verdad?, en su creación.
Dios le pide algo, Dios lo coloca en el Edén, pero Dios le da una instrucción. Fíjate que Dios le dijo al hombre: enseñoréate. Dios lo hizo dueño de su creación. Con ese enseñoréate, Dios le dio autoridad al hombre para gobernar. Pero sucedió algo, que llegó la serpiente y todos le echamos la culpa a la serpiente, ¿verdad? Ese hombre que fue colocado allí, Dios le dijo: de todo esto tú puedes comer, de todos estos árboles, de todo fruto que den, menos de ese. Y le hice un señalamiento: obediencia. Llamó a la obediencia por primera vez al hombre y le dijo: de ese árbol, el del conocimiento, el del bien y el mal, de ese no vas a comer. Fue claro. Y Dios se comunicaba y estaba a diario con Adán y Eva. Eso es nuestra imaginación, así lo pensamos. Vino la serpiente, engañó a Eva, haciéndole creer que Dios no quería que comiera de ese árbol. Todos sabemos la historia. Y yo le comentaba al pastor: fíjate, yo me pienso que no fue de un día para otro. Yo pienso que el enemigo visitó varias veces a Eva. Llegó por allí y le fue engañando, la fue enamorando, fue conquistando su atención. Y hoy día así mismo es como el enemigo funciona en nuestras vidas. Sabemos que somos salvos. Sabemos que Dios, ¿verdad?, establecido, nos ha dado a través de Jesucristo, dice, el poder y autoridad. Pero ¿cuántas veces no cedemos esa autoridad cuando permitimos que el enemigo, haga cosas a través de nosotros? Y le estoy hablando a la iglesia. El enemigo, Satanás, no tiene ningún poder contra nosotros. Bueno, perdóname, tiene poder, no tiene autoridad. ¿Sabes quién es? Y el Señor me ministraba de eso. La autoridad se la doy yo. Cuando Él viene a coquetearme y yo permito, la autoridad se la estoy dando yo. Estoy cediendo un regalo de Dios a mi vida, a nuestra vida, y se la estamos otorgando a Él. Y le damos a Él demasiada autoridad para poder impactar nuestras vidas, para impactar nuestra familia, para impactar aún nuestra nación. Así que tengamos eso, ¿verdad?, muy pendiente. Adán y Eva cedieron esa autoridad y permitieron que fueran engañados por la serpiente. Es el primer momento donde se establece la desobediencia. Y tras esa desobediencia, entonces somos entonces destituidos, ¿verdad?, de esa relación con el Señor, hasta que Él envía a su Hijo y resuelve el asunto que vamos a hablar más adelante. Él le dijo a Adán y a Eva, porque dice que fue Eva, pero Adán era el que estaba en ese momento allí. Así que, pero eso es otra prédica de otro día. Así que Él le dijo a Adán: de ese árbol no vas a comer, porque dice, si comes, ciertamente morirás. ¿A quién que le dicen vas a morir si haces esto, lo hace? Fue una muerte física, no fue porque ellos siguieron, ¿verdad?, vivos. Pero es una muerte espiritual, es una muerte de relación con el Señor. Y esa muerte ciertamente es una muerte. Yo diría hoy día que yo no podría vivir si yo no tengo esa conexión y esa comunicación con mi Dios. Así que esa muerte espiritual nos alcanzaba hasta que llegó Jesucristo. Esa advertencia de verdad a mí me impresiona. Sin duda morirás. En efecto, nosotros alcanzamos nuestra plenitud solo en la medida que nos insertamos en el plan con el cual Dios nos ha concebido con amor del Padre. Nosotros no podemos ya jugar con lo que ya Dios nos dio. En el pasado Adán y Eva lo pusieron en riesgo, hubo una desconexión, una muerte espiritual, pero ya Cristo está en nuestras vidas y nosotros no nos podemos dar el lujo de caminar en desobediencia, ¿verdad? Porque eso ciertamente nos va a separar del plan de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la obediencia es la única forma que tiene el ser humano, el ser inteligente, libre, de realizarse plenamente.
Si tú has creído que tú te has realizado plenamente al día de hoy y estás falto de obediencia, pues todavía nos falta un poquito de camino por recorrer. Y es importante que reflexiones sobre esto. Es la única forma. Es la obediencia, es la única. Si te has ido por otros caminos pensando en otras cosas, que en otras maneras de tú alcanzar, ¿verdad? Realizarte plenamente, sin obediencia no hay opción, no hay oportunidad. Y cuando le decimos no a Dios, la persona humana, o sea, nosotros, estamos comprometiendo ese proyecto. Eva y Adán comprometieron el proyecto de Dios para sus vidas, para la humanidad. Cuando nosotros no obedecemos, estamos entonces comprometiendo el proyecto de Dios para nuestras vidas. Eso nos hace pequeños, nos empequeñece, ¿verdad? Y también nos queda sumergido en el fracaso. A veces nos encontramos en momentos de que no tenemos salida, nos sentimos que no avanzamos, que no alcanzamos. Mira, vamos a examinarnos y vamos a decir en cuánta dimensión de obediencia yo estoy caminando, porque posiblemente por ahí sea, ¿verdad?, la razón de por qué no estás alcanzando y te estás estancado. Todos nosotros en algún momento hemos fallado. Todos fallamos en algún momento. Y esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Que nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, tratamos de encontrar excusas para no hacerlo. Nos justificamos. Podemos pensar que lo que Dios pide es demasiado para nosotros, que lo que nosotros creemos que es, eso es. Y a veces pensamos que estamos caminando por el camino correcto y porque nos creemos muy espirituales, y eso es parte de la vida del cristiano, la espiritualidad. Pero te voy a decir algo. Te voy a dar un testimonio que no estaba considerado en este bosquejo, pero me acaba de ser ministrado. Lo he hablado en otros lugares. Yo me he ido desarrollando en el Señor. Era una vagoneta de primera cuando me convertí. Todavía casada con el pastor, no éramos pastores todavía. Vagoneta en términos de leer la palabra. He sido obediente en muchas cosas inmediatamente, pero la vida del cristiano, la obediencia es un ámbito muy amplio. Y el Señor me ha ido restaurando, me ha ido libertando de muchas ataduras, de muchas situaciones. Pero ¿sabes qué? Hace como 5 o 6 años ya estábamos pastoreando. Fuimos traicionados. Una persona que amamos, que ministramos, que fuimos, ¿verdad?, sus padres espirituales, que estuvimos ahí para levantarlos, para restaurar. Un momento dado, pues por algunas razones levantaron falso testimonio contra nosotros. Y eso a mí me llenó de ira. Yo soy una persona bien tranquila. Ustedes me conocen, ¿verdad que yo soy bien tranquila? Los que trabajan de cerca conmigo saben que yo soy bien relax. Pastor, a mí me da ira. No, pero antes yo era Grandes Ligas. Antes de que Cristo llegara, yo era Grandes Ligas. Dios ha hecho una obra hermosa en mí. Y entonces yo me fui a orar al Señor y yo decía: Señor, y llorando, ¿por qué nos hacen esto? Nosotros que esto, lo otro. Y de momento yo me vi en un lugar llena de ira. La ira no es buena, ¿ok? Y estoy delante del Señor en el momento que estoy orando, pero ahí mismito fui llena de una ira terrible. Y yo me vi que yo le estaba dando a esa persona. Yo me vi que yo tenía un coraje. Bueno, no era coraje, era ira. ¿Quién le ha dado ira en este lugar? Amén, ¿verdad? Y yo le estoy adorando al Señor como justificándome. Mira, tú sabes lo que me hicieron. Y entonces ahí el Señor me sacude el Espíritu Santo. Porque es lindo cuando nosotros vamos a los pies de Cristo en humildad. Y tú puedes ir, ¿verdad? Ahí yo fui sacudida por Él, pero yo lo acepté. Yo acepté su amonestación. Y Él me dijo: no, es que no es así. O es que te olvidas de mis mandamientos.
¿Ok? Ama a tus enemigos. ¿Cuántas veces no hemos leído eso? ¿Cuántas veces el pastor no lo ha predicado? ¿Cuántas veces no lo he visto en la Biblia? Pero en ese momento la obediencia de mi vida desapareció, porque si yo vivo reflejando a Cristo, se supone que en un momento de ira, el momento de coraje puede llegar, pero alcanzar la ira realmente yo estaba de verdad bien afectada. Pero el Señor me ministró amar a tus enemigos, bendecir al que te maldice. Y si me dan en esta, que ponga la otra. Mire, eso suena bien fácil, pero aquí apuesto, como dijo ahorita. Bueno, yo no apuesto. Los cristianos no apostamos. Yo voy a que el 90% de la gente que está aquí no está dispuesto a poner la otra mejilla. Denle un aplauso a Jesucristo. Y lo leemos y lo sabemos que es obediencia, pero muchas veces nuestro ego, nuestro yo sobrepasa eso y nosotros no estamos dispuestos a obedecer. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo me manifestó en ese momento que yo había perdonado, yo había sido traicionado en el pasado. Y yo había perdonado a la persona que me traicionó, la persona como tal. Pero había una atadura en mi vida respecto a lo que es la traición. Y si me traicionaban, yo caía en ira. Era como ir un poquito atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo fui libertada. Mira, cuántas veces después, en 6 años, cuántas veces no nos han traicionado en nuestro ministerio. Cuántas veces nos han hablado falso testimonio acerca de nosotros. Pero ya jamás en la vida yo he sentido la ira, que de verdad le digo que eso me marcó. Jamás en la vida ha sido así. Así que yo entré en otro nivel de obediencia al Señor. Obedecí en otras áreas, pero ahí no. Ese versículo que tanto lo había leído, yo lo estaba obviando. Y muchas veces lo repetimos, pero no lo vivimos. Y tú no puedes decir que si tú lees la palabra y no la vives, esa palabra ha sido rema en tu vida. Esa palabra realmente ha sido un logos en tu vida. Ha sido una palabra escrita. Ha sido un rasgo escrito ahí, ¿verdad? Pero no ha sido rema. No se ha hecho real en tu vida. No has permitido que penetre, como decía el pastor, lo más profundo de ti, lo más profundo de ti, hasta los tuétanos, que te lo separe, que separe el alma del espíritu. Cuando eso ocurre en nuestra vida, nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. De lo contrario, mi hermano, es pura palabrería. Tú no me puedes decir que tú vives la palabra cuando no das testimonio de lo que la palabra te dice, que seas, ¿verdad?, obediente. Esa fui yo, y lo digo humildemente. Gracias a Dios, ya esas iras no me dan, ya ese coraje no me da. Y el Señor me enseñó que no importa quién es a mi enemigo. A mí se me hace fácil amar a mi hermana que está allí sentada, no importa lo que esa mujer me haga. Pero a mi enemigo, al que no lleva mi sangre, al que me ultrajó, al que habló de mí, al que me maltrató, mi hermano, eso no es fácil. Usted tiene que estar de verdad bien metidito con Dios, recibiendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo, para que tú entres en la obediencia que el Señor te ha llamado a hacer. Llegamos a creer que nuestras necesidades y circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para desobedecer a Dios. Lo que te acabo de decir, yo tenía una razón legítima para mí, porque me habían herido. Pero yo no puedo utilizar lo que en mi conocimiento o en mi razonamiento o mi lógica me dice para poder entonces desobedecer. Yo tengo que morir. Si digo que ahora vive Cristo en mí, mira que sea verdad, que des testimonio de que Cristo vive en ti. Mis situaciones y mis circunstancias no son razones para desobedecer a Dios, no importa la situación que sea. Punto. Esa no puede ser una excusa. No nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida. Dios utilizó en mi vida el testimonio que te acabo de dar para hacerme obediente.
Dios va a utilizar la situación que estés pasando en tu vida, que posiblemente te provoque tantas maneras de pensar que no le agraden a Dios. Pero eso, si tú te rindes a los pies de Cristo, Él lo va a usar para que tú te levantes. Él lo va a usar. Él lo va a usar para que ya o no peques más o no desobedezcas más. Ríndete. Hay que rendirse, mi hermano. Hay que rendirse. Él nunca nos prometió que todo iba a estar bien. Es más, la palabra dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo. A veces nuestras aflicciones nos llevan a no obedecer a Dios, porque los ponemos por encima al propósito de Dios en nuestra vida y a lo que Él nos dice que hagamos. Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Él es hermoso. Esto fue algo que Cristo mencionó, y ahí en la palabra montones, ¿verdad?, de versículos donde nos habla de la obediencia de Cristo. Pero una vez yo estaba preparando un mensaje acerca de la mujer samaritana y me impresionó lo que Él le dijo. Mi comida es que haga la voluntad. Ese es Jesús hablándole a la mujer samaritana. Mi comida es que haga la voluntad del que el que me envió y que acabe su obra. ¿Usted cree que Jesús pasó crisis? De todas las crisis que nosotros como seres humanos hemos podido vivir, Él las vivió. Mas sin embargo, Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que el que me envió y que acabe su obra. Es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida. Nunca Él buscaba la aprobación de nadie, ni de sus discípulos, ni de los que sanaba, ni de los que libertaba. Jesucristo no se fijaba en eso. Eso lo hacemos nosotros, que buscamos aprobación por todo, el reconocimiento por todo. Él fue un hombre totalmente humilde. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que trae satisfacción a tu vida? A Jesús su Padre era todo. Obedecerle era su alimento, era su estilo de vida. Y pregunto, ya yo me lo pregunté, ¿qué es lo que trae satisfacción a tu vida? La Biblia nos habla de obedecer las leyes terrenales. Eso es en Romanos, ¿ok? Diciendo, ¿verdad?, en qué tenemos que tener, a qué te debemos de rendir la obediencia. Hay leyes terrenales que la Biblia dice que tenemos que obedecer. Y ahora mismo tenemos el término, ¿verdad? Y el tema ahora en términos de leyes es lo de la cuestión de la pandemia, de la orden ejecutiva, de que nos resistimos, de que protestamos, de que esto no debe ser así, que porque el gobierno hace esto, porque mire, usted obedezca, diga obedezca, aunque no entendamos, ¿ok? Porque la palabra del Señor me dice que obedezca. También dice que obedezcamos a nuestros líderes espirituales. ¿Quiénes son nuestros líderes espirituales? ¿Quiénes? En este lugar, el pastor, ¿verdad? Y yo, y los que Dios ha puesto en autoridad. Así que ustedes dicen la palabra del Señor, que usted tiene que obedecer a sus líderes espirituales. Y mira lo que dice Hebreos 13, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Lo voy a repetir. Hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denos motivos, por favor, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. En otras palabras, te guste o no te guste, si Dios ha colocado contigo un líder, en este caso nosotros, ¿verdad? Usted va a obedecer lo que el Señor ordene a través de nosotros. Si el pastor dice, Sabi, salte debajo de ese acústico porque te va a caer encima, aunque tú veas que el acústico está bien puesto ahí, utilicé a Sabi porque fue el primero que vi. Salte.
porque créeme que el acústico se va a caer. Y si no se cae, no importa, tú obedeciste. Y aquí nosotros nos resistimos. Los pastores te dicen y vienen a veces situaciones a nosotros y nosotros podemos decir, porque estamos cuidando tu alma, ¿verdad? Y nosotros damos cuentas a Dios, pero hay mucho cabezón y mucho desobediente. Y se quiere siempre prevalecer. Quiere prevalecer siempre lo que dije ahorita, la lógica, prevalecer el razonamiento, y no queremos obedecer lo que Dios nos dice. Y sabes una cosa que Dios nos usa muchas veces, la mayoría de las veces, es el Espíritu Santo, todas las veces, cuando estamos y confrontamos. Pero hay personas que me aman hasta ese día. Después de ese día existe un distanciamiento, y eso lo que me está diciendo es, no le gustó. ¿Está viviendo en obediencia? Nada más por alejarse de la pastora, eso es un lío. Cuán desobediente si te dices que obedezcas a tus líderes. Así que vamos a tener, ¿verdad?, eso muy presente, muy presente. Vamos a hablar un poquito sobre la obediencia a Dios. Para usted obedecer a Dios, usted tiene que conocer a Dios y conocer su voluntad. Si usted no se relaciona con Dios, ¿cómo va a saber? Mire, los hijos de nosotros obedecen porque nos conocen. Si Ana María le dice a Linuel Delgado, Linuel sabe que algo viene por ahí, ¿verdad que sí? Porque ya conocen a su mamá, porque tienen una relación con su mamá. Pero ¿cómo usted va a saber la voluntad de Dios si usted no se relaciona con Dios? Ahora te voy a decir esta. Si crees, voy a hablar creemos, me voy a incluir para que no se sienta nadie atacado. Si creemos que obedecer y conocer la voluntad de Dios es venir los miércoles y los domingos al culto, te falta. Estás en proceso. Dile que está a tu lado, estás en proceso. Conocer a Dios requiere mucho más que eso, porque usted puede estar aquí, se fue, pero en la semana, mire, eso es un vacío terrible, porque usted no ora, usted no escucha una alabanza, usted no lee la palabra, y la palabra es lo que nos enseña de Dios. Una relación con el Espíritu Santo es la que me enseña, que me muestra a Jesucristo. De otra manera, mire, si usted no lo está haciendo, usted está en, diga, proceso. No se crea que ha llegado, pues yo misma estoy en un proceso todavía. Necesitamos conocer a Dios. Vamos a ver lo que me dice Primera de Juan 2, 3 al 5. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, escúchalo, si obedecemos sus mandamientos. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, tú puedes decir que tú lo conoces. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Desarrollar una vida de intimidad con el Señor. Así era como vivía Jesús. Jesús no hacía nada sin hablar con el Padre. Mira, Jesús antes de comenzar su ministerio fue al Jordán, fue bautizado como todos los hombres tenían que ser bautizados, fue lleno del Espíritu Santo de Dios y ahí comenzó su ministerio. Él tuvo que pasar el mismo proceso y cada vez que él iba a ministrar, a orar por las personas, para escoger a sus discípulos, fue y habló con el Padre. Iba a sanar un enfermo, iba a ir a una aldea y él sabía que allí necesitaba a alguien ser tocado por él para ser sano. Él oraba antes. Él oraba, era una vida de oración. Ahora, cuando tomamos nuestras decisiones, cuando vamos a escoger lo que vamos a escoger, oramos. El versículo está fuerte, pero no puedo arrancarlo de la Biblia. Pero me consuela algo, esto.
Déjame ver cuál, espérate. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Está bien? O sea, aquí no hay ningún mentiroso. Los que demuestran de verdad y que obedecen a Dios demuestran cuánto lo aman. La obediencia es el resultado de amar a Dios. Juan 14:15 y después leemos el 23 y el 24 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cumples con ellos? Te pregunto yo. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Esto no está duro, ¿verdad? Estoy relax. ¿Estamos bien, pastor? Ok. Si me amas, obedece mis mandamientos. Dice, Jesús contestó en el 14, 23, 24. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Si usted hace lo que Dios le ordene, usted no tiene problema. Usted lo ama, ¿ok? Mi Padre los amará, es una promesa, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, son las que me provienen del Padre quien me envió. Vamos a ir ahora a Romanos 6, 15, 18. Estamos reflexionando. Estamos tomando nota. Yo no sé cómo ustedes se van a acordar de todos estos versículos y de todo lo que yo he dicho. Yo he visto gente por ahí con su libretita. Muy bien. Dice que la obediencia trae libertad. Yo amo lo que es la libertad. ¿Sabes por qué? Porque un día viví cautiva. Demasiado tiempo de mi vida. Prisionera. Y amo la libertad, de verdad que amo la libertad que recibo en Cristo. Dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Amén. ¿Quién puede decir que ya es libre de esclavitud del pasado? Ese mismo yo no sé, pero yo escuché pocos amenes. Ese mismo sentir que hubo en Cristo debe también estar en nosotros, un sentir de obediencia a tal punto de sacrificarnos por Dios, hacer que nuestra carne muera para que nuestro espíritu viva y se gobierne. Mire, es difícil someter la carne a morirse. Es una cosa muy fuerte que cargamos los seres humanos, ¿verdad? Que nos resistimos a que sea Dios el que gobierne nuestra vida. La obediencia a Dios, escucha esto, es camino de crecimiento. Si usted no obedece a Dios, usted no crece, usted no madura. Usted se queda en ese status quo, como llegó, así se quedó. Obedezca. Y en consecuencia, da libertad a las personas. Porque permite acoger un proyecto, una voluntad distinta a la propia. Es cuando yo digo, muero yo, mira Señor, mire, yo voy delante de Cristo todos los días a rendirme, a que quite, porque de verdad yo quiero dar testimonio de que si yo digo que Cristo vive en mí, yo lo tengo que hacer entregándole, sometiéndome a Él. Todos los días de mi vida yo rindo algo. ¿Qué rendiste en el día de hoy? O todavía no ha terminado, ¿verdad? ¿Qué vas a rendir? Tenemos que rendirnos. Nosotros tenemos un gran enemigo y todos van a pensar que es el diablo. Pues, no es el diablo. El diablo es un enemigo que ya fue derrotado. Amén. Y Dios nos ha dado la victoria. Nuestro enemigo es el yo. Esa es la primera guerra espiritual que nosotros tenemos que vencer. Lo que yo quiero, lo que yo prefiero, lo que yo creo que debe de ser. Ese yo interno de nosotros es la primera guerra espiritual que tenemos que vencer. Y se lo achacamos todo al diablo.
Pero a veces el diablo está bien lejos. Mire, dice, ¿cómo que dice? Machúcale la cabeza al diablo. Machúcale la cabeza al diablo. Machúcale, y estás ahí machucando, cansándote. Y cuando mira, el diablo no está ahí. Está aquí. Eres tú mismo, que eres tu propio enemigo. Cuando te decides depender de tu lógica, de tu razonamiento, del orgullo, de la autosuficiencia. Adán y Eva, eso fue lo que hicieron. Dijimos, nosotros somos suficientes. Y decidieron desobedecer. Cuando usted permanece en ese estado, usted está en desobediencia a Dios. Hay un versículo que dice que el león anda por ahí como león, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y lo que pasa es que nos justificamos con ese león rugiente. Porque fue el león rugiente, el enemigo que me está acechando. Pues mire, usted, Dios le dio poder y autoridad para que ese bobolón no tome ventaja de usted. Dice que está como un león rugiente, tiene hambre, buscando a quien devorar. Mira, permite que se muera de hambre, pero no, decidimos alimentarlo. Decidimos con nuestras conductas y nuestras actitudes alimentar ese león rugiente que quiere acabar con tu vida. Cuando tienes la autoridad para decirle basta, no te voy a alimentar. Ese león, mira, ese león se ha muerto 1000 veces al lado mío. Porque yo no voy a ceder a lo que ya Dios me entregó, a lo que Dios dijo de mí, quién yo soy, para qué yo estoy aquí, con qué propósito yo estoy aquí, para qué me levantó, para qué me salvó. Ese león rugiente por mí se muere de hambre. ¿Quién decide hoy permitir que ese león rugiente muera en tu vida? Que cuando venga a acecharte no tiene parte ni suerte contigo. Se muere de hambre desde hoy en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Tú sabes cuántas veces ese canalla quiso intervenir en mi vida? ¿Sabes cuánto me atrasó en el camino? Porque yo era una ignorante. Porque era una insensata, negándome a recibir la sabiduría que me daba Dios. Y él tomaba ventaja, pero realmente él no tiene autoridad sobre mí, la autoridad se la doy yo. No continuemos viviendo una vida de insensatez, insensible a lo que Dios ordena en nuestra vida. Despierta, iglesia. Dije, despierta, iglesia. Basta ya del abuso. Basta ya de no caminar como Dios dice que camine. Basta ya. Hay una iglesia que le espera venir a buscar. Es una iglesia que Él quiere levantar, pero Él cuenta contigo y conmigo para que en este tiempo, diga en este tiempo, oh, nos levantemos, hablemos, proclamemos a Jesucristo para todo aquel que está perdido. Sin Él tenga vida como la recibiste tú y como la recibí yo. Prepárate, pastor, para encontrar por ahí un montón de leones rugientes muertos. Aleluya. ¿Sabes qué? El sentido adoración, el sentido de la autonomía personal, depender de nosotros mismos, es excesivo y conflictivo y competitivo. Dije palabras importantes. Escucha esto. El sentido de la autonomía personal. Yo soy lo que importo, lo que yo quiera, lo que yo decida, lo que yo desee, como yo decida, como yo quiera. Ese sentido de autonomía personal es excesivo en los cristianos. Es conflictivo.
competitivo, quieres competir con la grandeza de Dios y la autoridad de Dios frente a lo que Dios ordena. Tenemos que ser humildes, hermanos. El pastor dice que el miércoles hay otra parte, no sé. A lo mejor vamos a ver, contar cuántos leones muertos encontré. Ok. Sí, falta parte del bosquejo, por eso es que el pastor lo dice, así que les invitamos, ¿verdad? Porque nosotros preparamos un bosquejo, pero el Espíritu Santo añade en el camino. Y si lo da, pues yo lo voy a decir. Así que queda una parte del bosquejo. Pero quiero que te lleves esta parte porque ministró mucho a mi vida. Lo que nosotros creemos, ¿verdad?, en nuestra autonomía es conflictivo cuando lo ponemos frente a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y muchas veces decimos, Dios no me escucha, Dios no hace. Pero lo que pasa es que tú te has enfrentado a una batalla, en un conflicto de autoridad con lo que Dios quiere que hagas. Y eso te va a detener. Eso va a resultar nefasto para el cristiano. Y yo estoy hablándole a la iglesia, a los que conocemos a Cristo. Ya no pelees más con Dios. Yo le dije al pastor ahí sentadita ahorita, ya estamos terminando, que yo iba a confesar algo en que yo había sido desobediente. Ya dije, me tiré al medio con lo de ahorita. Y cuando yo digo estas cosas, cuando damos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, el testimonio procura que el milagro se repita. Porque muchas veces hay personas que sienten que si dicen eso se creen que son menos o que me van a juzgar. A mí no me importa que me juzgue. Ya yo tengo uno que me juzgó, que me libertó, que dio su vida por mí. Así que yo le dije al pastor, yo he estado en desobediencia, pastor, y es hasta hoy. No he hecho nada feo. Yo tengo un llamado también a traer la palabra. El pastor me lo ha dicho muchas veces y yo me he resistido. Yo no predicaba aquí desde cuánto hace, Malix. Más de un medio, ¿verdad? Más de un año. Y yo he sido desobediente, pastor. Yo hago muchas cosas en este ministerio. Muchas cosas. Pero el pastor me ha hablado y me ha dicho, tienes que predicar, tienes que traer la palabra. Y yo me he resistido. Realmente no sé por qué. A lo mejor como lo hace tan bien, he descansado en él, ¿verdad? Y como hay tanta gente que lo hace. Pero hoy yo hago un compromiso con el Señor primeramente. Y yo no voy a impedir nunca más que yo tenga el control, que yo decida. El que decide aquí es Él. Y en humildad yo te lo digo, pastor. No voy a predicar todos los domingos, pero de vez en cuando. Dios es bueno. Aleluya. Un león rugiente que acabo de espacharrar. Se murió de hambre. Pastor, agradecemos a todos los que han estado conectados a través de Facebook. Esperamos que esta palabra haya ministrado a tu vida, salido del corazón de Dios, para bendecirte, para que te conduzca, para darte el camino, lo que Él es, ¿verdad? La vida, el camino, para que alcances esos propósitos que Dios te ha dado. Sabes que Dios ha colocado en ti todos los recursos para que puedas alcanzar los propósitos, para que puedas vivir la vida abundante, que la obediencia es la que vamos a alcanzar, obedeciendo lo que el Señor ha dicho. Así que vamos a ponernos todos en pie. Sí, yo voy a tomar esta palabra. Ella lo dijo, ya va a ser obediente. Este miércoles es obediencia, puente de bendición, parte 2.
Yo estaba siguiendo el bosquejo y todavía quedan unos puntos súper importantes. Así que la conclusión de este mensaje va a ser este próximo miércoles. Así que no se quede nadie, porque ciertamente la obediencia es el puente para tu bendición. En el día número 2, lo que Dios creó fueron recursos. Todo lo que nosotros necesitamos está creado. Está en el universo, ya Dios lo creó. La diferencia es que lo que permite que tú recibas todo lo que Dios proporcionó de antemano es una cosa: la obediencia. Oh, gloria a Dios. Alguien dale un aplauso. Antes de terminar con esta transmisión, vamos a hacer una oración, pero yo quiero que todo el mundo me acompañe y que la grite, para que todas esas personas que la están haciendo, que están en sus casas, en sus trabajos, algunos en sus vehículos, en diferentes lugares, sepan que nosotros vamos a obedecer hoy a Dios desde hoy hasta que Cristo venga. La oración es la siguiente: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te confieso, hoy yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a obrar en mí, ven a vivir en mí y conviérteme en un creyente obediente. Oh, gloria a Dios. Si hiciste esa oración, tú eres salvo. Yes. Nos vemos el miércoles en la segunda parte de este mensaje.